vamos a seguir hablando de Yasmín Esquivel. Y es que el día de ayer la ministra, la aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia, rompió el silencio. Y es que si bien habría hablado a través de su cuenta de Twitter, habría mandado documentos exhibiendo sobre todo, creo que lo hizo de manera bastante precisa y puntual, porque tú sales a lavarte las manos, obvio, ¿no? Sales a defenderte. Si te están acusando, sales y te defiendes tú. Creo que aquí Yasmín hizo algo bastante astuto de su parte, y es poner lo que decían sus sínodos que aprobaron su examen para poder ella titularse como licenciada en Derecho. Con lo cual, no es una defensa que hace ella, sino una defensa que hacen los sínodos, que entendemos, y ya les explicó el día de ayer el abogado, el exabogado general de la UNAM, que si bien la tesis es muy importante, es medular, no es lo que define si eres o no un profesionista. No es lo que define si estás o no capacitado para ser un licenciado en Derecho. Lo que define la licenciatura es la calificación y el parte de los sínodos, de los sinodales, que acreditan que realmente tienes el conocimiento, porque sí, una cosa es llevar una tesis, pero otra cosa, esta tesis, pues si bien la están acusando de haberla plagiado, también le pudo haber pagado a alguien más, cualquier persona que realice una carrera, y decirle, mira, te pago 10, 15, 20 mil pesos, hazme mi tesis, la presento y me titulo, y se acabó. Y al final de cuentas, sí, te la habrían escrito, pero tú la habrías pagado. Nadie más va a tener esa tesis y se acabó. No, así no funciona. Y es que también tienes que acreditar ante los sinodales que tienes el conocimiento para ejercerte como un profesional, en este caso del derecho. Y es por eso que pase lo que pase con el tema de la tesis, Yasmín Esquivel va a mantener su licenciatura y va a mantener su cargo al frente de la Suprema Corte. Y es que el día de ayer rompe el silencio y habla pues sobre los intereses fácticos que intentan llevarla y orillarla a que renuncie a la aspiración por la presidencia de la Suprema Corte. Vamos a ver la entrevista de Yasmín Esquivel para la jornada. Política y una guerra mediática para descalificar a una contendiente que está planteando un programa serio, un programa de cambio, un programa en donde podamos avanzar hacia esa anhelada justicia que requieren todos los mexicanos, y romper el status quo que se ha mantenido durante mucho tiempo y que no ha permitido que se pueda permear hacia abajo la justicia que la gente espera. Es un ataque mediático, es un ataque artero, es un ataque en redes sociales donde tratan de descalificarme para que no participe o no tenga yo la viabilidad de presidir por primera vez una mujer en el Poder Judicial de la Federación. Evidentemente existen esos poderes fácticos. Quieren que se mantenga ese status quo y las cosas como están, y quieren además imponer a algún candidato o candidata, de acuerdo a los intereses de ellos. Eso evidentemente sí existe. Sin embargo, yo estoy convencida que los ministros y ministras no se van a dejar influenciar. Yo estudié en escuelas públicas toda mi vida, hasta la universidad. Cuando estuve en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, entonces ENEP Aragón, ingresé en aquel entonces, en el año 1983, a estudiar la licenciatura en Derecho. En 1985, yo platico con la maestra, la directora de tesis, que había sido mi profesora años antes. Me había dado 2 o 3 materias, Derecho del Trabajo 1, Derecho del Trabajo 2, había dado varias materias. Platico con ella en 1985, le comento acerca del proyecto que quiero presentar en todo este proceso, un proyecto sobre derecho de trabajo. Inicio el proyecto de esta tesis denominada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Elaboramos todo el proyecto y puntualmente yo estaba alimentando este trabajo de tesis con la profesora.
Termino los estudios en 1986. En 1987 yo presento el examen para sustentar el título de licenciado en Derecho. En este examen, también es importante comentarlo, yo salgo con una felicitación especial del sínodo por el conocimiento de la tesis y el conocimiento general del derecho. Es por ello que con reconocimiento especial yo merezco la aprobación del sínodo, ya que tuve yo la oportunidad de poder pagar mis estudios. Ya estuve en diferentes escuelas. Estudié en el Instituto Nacional de Administración Pública, estudios de diplomado, estudié en la Universidad Panamericana, las especialidades, 3 especialidades en diferentes momentos, 3 especialidades que acredité. Después estudié en la Universidad Anáhuac, el doctorado. Yo tengo una carrera de más de 35 años en el servicio público. Tuve la oportunidad de conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2015. En esa ocasión platicamos algunos temas interesantes de carácter nacional, sobre justicia, sobre seguridad. Yo inicié mi carrera, como lo comenté hace un momento, en aquellos años de 1983-84 en el servicio público. En el año 2004, el presidente de aquel entonces me nombró magistrada federal en materia agraria. Eso me permitió tener ese acercamiento con una parte de nuestra población, que por cierto es muy grande, la parte campesina, agraria, comunidades y ejidos, muy grande. Esto me permitió tener esa cercanía, decidir, y no era tan sencillo hacerlo. Estuve en el Tribunal Unitario Agrario de Cuautla, Morelos, allá donde la tierra es de Zapata y los campesinos son muy intensos en sus planteamientos y todos tienen este origen de... Pues hay parte de esta entrevista, es un poco más extensa, son 10 minutos, escuchamos 3 y medio. Pues de la postura que tiene Yasmín Esquivel, me parece que si algo es importante era que no se ablande, porque el presidente lo ha dicho y tiene mucha razón, y es que la mentira cuando no mancha tizna, y eso es lo que intentaron hacer con Yasmín Esquivel, aún sabiendo que probablemente todas las críticas y todo esto se iban a terminar demostrando que eran falsas, que todos estos señalamientos eran falsos. La realidad es que iba a quedar este señalamiento contra Yasmín, y todo lo que pasara de aquí a 6 meses en la Suprema Corte, pues iban a decir, lógico que se resuelva así. Si la ministra Yasmín es chalán, es achichincle del presidente López Obrador. Entonces me parece importante esta entrevista que da, plantando cara y también hablando sobre los intereses fácticos que intentan controlar la Suprema Corte de Justicia, para que no digan que es un invento de López Obrador, que es una conspiración en contra de los demás ministros. No, para nada. Hay que ser un poco inteligentes y ver pues qué es lo que hay detrás de la designación del presidente de la Suprema Corte. Y es que, pues sí, el calderonismo, que controla gran parte de la Suprema Corte, pues intenta adueñarse ahora sí ya por completo. Al ver el fracaso de la oposición en la Cámara de Diputados, que no pueden obtener mayorías, en la Cámara de Senadoras, que no logran obtener mayorías, y al ver que pues la única barrera de contención en materia constitucional que podría tener la oposición sería con los ministros, porque puede pasar algo en la Cámara de Diputados y Senadores empujándolo a más no poder. Pero si finalmente se frena en la Suprema Corte, estaríamos hablando de que, pues ellos controlando la Suprema Corte, pues no podrían a lo mejor realizar modificaciones constitucionales, pero sí podrían frenar, prácticamente inmovilizar todo lo que haga el presidente López Obrador, por lo cual pues es sumamente importante contener y guardar bien el que esta elección del presidente de la Suprema se haga como debe de ser.